Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Bienvenido una vez más a este canal que tiene como principal objetivo, pues estar exponiendo de la palabra de Dios con interesantes clases. Vamos hoy a estar desarrollando una clase muy interesante que se denomina Jesús vino a dar libertad a los cautivos. Y dice usted, bueno, ¿qué significa esto? Jesús, el Hijo de Dios, que nos da la libertad, pero ¿qué tipo de libertad, verdad? Los judíos incluso de su tiempo le preguntaban, nosotros nunca hemos sido esclavos, como que habían sufrido amnesia, porque sí fueron esclavos desde Egipto y de otros pueblos paganos. Y hoy en día pues hablamos de un cautiverio, de una condición de presos espirituales. Vamos a darle gracias a Dios en esta hora para que el Señor hable a través de mis labios, hable a través de su palabra, que es lo más importante, y nos enseñe qué significa esta expresión tan poderosa que Jesús vino a darnos esa libertad que usted y yo necesitamos en cada momento de nuestra existencia. Gracias Espíritu Santo por todo lo que nos permites hacer, por todo lo que nos das, por todo lo que nos convences de pecado en nuestras vidas y todo lo que sigues reflejando a Jesús en nuestros corazones. Gracias. Si a usted le gustan estas clases, por favor, compártalas. Trate de invitar amigos, personas. Estoy buscando el agua, tengo mucha sed. Trate de compartir estas clases para que todos aprendamos. ¿Le parece bien? Vamos a poner como base un pasaje muy bonito en Lucas capítulo 4, versículos 17 al 20. Vamos a empezar. Aquí lo tengo. Dice la palabra de Dios, dice, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Estamos hablando de Jesús, que él llega a la sinagoga y él da lectura al libro del profeta Isaías, que es un pasaje análogo, o sea, igual que el que acabamos de leer, porque él se estaba refiriendo, Jesús, a esa porción de la Biblia que está en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías. Vamos a buscarlo para que vea usted que es muy similar el pasaje. Está en Isaías, uno de los grandes profetas, de los profetas mayores del Antiguo Testamento. Y vamos a leerle que aquí dice en Isaías 61, versículos 1, 2 y 3. Dice la palabra: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Estamos viendo una de las profecías bien importantes del Antiguo Testamento. Y cuando Jesús llega a esa sinagoga y da lectura a esta profecía, ¿qué creen ustedes que dice? Fíjense lo que hace. Vamos a seguir leyendo en Lucas 4, versículos 20 en adelante. Y enrollando el libro,
lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. ¿En quién? En Jesús. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me dirán este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Todo esto empezó Jesús a detallarles allí a los judíos en la sinagoga. Y como dice el versículo 28 del capítulo 4, que al oír todo lo que Jesús les estaba diciendo, de los milagros que él venía a hacer, él refirió algunos milagros antiguos que están reflejados aquí en la Biblia, como Elías, cuando fue a una viuda en Sarepta de Sidón para poder darle de comer a esa viuda. Muchos leprosos había en Israel, dice Jesús, en los tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán el sirio. Así dice que no todos iban a ser sanados, no todos iban a ser libertados. Y como vemos en el ministerio de Jesús, ¿verdad? Durante su ministerio, no todos los enfermos fueron sanados, no todos los endemoniados fueron liberados. Sin embargo, él, porque como ya lo vimos en la clase, en las clases que tenemos aquí de una serie denominada Jesús, el hombre que cambió la y mi historia, ¿verdad? Allí podemos ver, ¿verdad?, cómo Jesús no se profundiza demasiado en los milagros, sino en todo aquello que sirve con su palabra para cambiar en nuestras vidas, en nuestro corazón, nuestra forma de ser. Aquí estamos hablando de una cautividad que muy pocas personas entienden. La mayoría de las personas que vienen al conocimiento de la palabra de Dios creen que Jesús es una religión. Y lo que no saben es que Jesús no es una religión, Jesús es una relación. Jesús ha venido a traer libertad para nosotros. Y nosotros podemos ver en Efesios el apóstol Pablo con una certeza, inspirado por el Espíritu Santo. Él decía lo siguiente en Efesios 4, versículos del 8 en adelante, dice: por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. O sea, Jesús llevó cautiva la cautividad. Primero Dios nos tiene que dar esa libertad. ¿Cómo empieza todo este proceso de cautividad? Primeramente, tenemos que entender lo que significa cautivo, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que el diccionario y también en la palabra de Dios. La cautividad es prisión, privación de la libertad, ejercer una fuerte influencia en el ánimo, porque si tú me cautivaste, o sea, ya sea por medio de atractivo físico o moral. Un cautiverio es un fenómeno en que Satanás ejerce influencia en una persona sin poseerla necesariamente, o sea, sino que provoca enfermedades en la mente y en el cuerpo. Vamos a ver el libro de Romanos en el capítulo 7, versículo 23. Romanos 7, 23, que dice la palabra. Dice de la siguiente manera: pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Hemos hablado de lo que, a lo mejor no con profundidad, de lo que es iniquidad, que no es lo mismo que pecado. La iniquidad es la maldad que usted y yo ya traemos, ya por genética, ¿no? Incluso hasta muchas veces, la mayoría o siempre, heredada. El pecado es la acción que usted y yo cometemos al hacer lo que no es correcto. Pero el hecho de que usted y yo estemos cautivos, bueno, aquí vamos a empezar a darle sentido.
El alma es parte de nuestro ser. Acuérdese que somos seres tripartitas, somos cuerpo, somos alma y somos espíritu. Hoy hablaremos del alma, que es el asiento también de otras, de las emociones, del intelecto, de la mente. Todo eso está en nuestra alma. Y bueno, el alma, cuando usted y yo hemos vivido situaciones difíciles que nos han herido, que nos han traumatizado, el alma se fragmenta o se fracciona. O sea, y cada parte puede estar en diferentes lugares en el mundo espiritual. Es necesario que liberemos esas porciones del alma que se encuentran prisioneras y que reintentemos, bueno, pues darles, reintegrarlas más bien para que haya una completa libertad y sanidad en el alma. Hay zonas en usted y en mí que son zonas de cautiverio. Mucha gente podemos estar en Cristo, ¿sí? Podemos estar teniendo un caminar con el Señor. Sin embargo, hay momentos en nuestra vida que usted y yo como que nos sentimos vacíos, como que nos sentimos solos. Hay cosas que todavía no han sido arregladas en nuestro interior, aun y cuando estamos caminando con el Señor y lo hacemos de corazón. ¿Por qué? Porque estamos buscándolo con todo el alma, como luego decimos. Aquí me llama mucho la atención de cómo el profeta Isaías ya estaba él diciendo esta profecía tan importante que Jesús iba a dar lectura en la sinagoga, cuando dice que el Espíritu del Señor está sobre él, sobre el Mesías, sobre Jesús, por cuanto ha sido ungido para dar buenas nuevas. Esto es el Evangelio. Jesús vino a darnos buenas nuevas, Evangelio es buenas nuevas, a los pobres, pero no precisamente a los pobres económicos, a los pobres de espíritu. Y le ha enviado, dice, a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Qué entiende usted por quebrantados? Quebrado, partido en pedazos, ¿no? O sea, el alma se fragmenta, así como lo oye. Y hay causas de fragmentación del alma, ¿sí? Por ejemplo, hablaremos así porque es una zona de cautiverio, ¿no? Estamos hablando de zonas de cautiverio, nuestra alma se hace pedazos. ¿Cuántas veces hemos escuchado a personas decir, híjole, este dolor fue tan fuerte que me hizo, yo lo llegué a expresar, sobre todo cuando mi hijo mayor falleció, yo llegué a decir, siento el corazón hecho garras, así, pedazos. Y mucha gente lo siente porque es una realidad, siente que se le partió el corazón en mil pedazos. Estas son fragmentaciones del alma por causa de ciertas cosas. En este caso, para mí fue un dolor muy grande el perder a mi hijo. Hay castigos físicos, hay abusos sexuales en cualquier etapa de nuestra vida. Hay traumas emocionales, hay abandonos, separaciones traumáticas o como le comentaba yo, la muerte de un ser querido. Hay pecados sexuales de todo tipo, incluyendo por supuesto la pornografía. Hay vicios, hay o sea, las adicciones, el involucrarte en el ocultismo, en la idolatría, ¿verdad? Este tipo de pecados provocan que tu alma se fragmente, ¿sí? Y algunas de tus partes que se partieron en mil pedazos están en tierra de sombra de muerte. Como dice la palabra de Dios en el Salmo 49:14. Esos son cautiverios, ¿eh? Esos son cautiverios cuando tu alma se siente hecha a pedazos precisamente por todo lo que ya mencionamos que tú has vivido y que yo he vivido. Dice el Salmo 49:14, como a rebaños que son conducidos al Sheol, la muerte los pastoreará
y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana y se consumirá su buen parecer y el Seol será su morada. ¿Qué es el Seol? Es un lugar oscuro donde van los muertos, que también en griego significa Hades. Este es un cautiverio. Cuando tú y yo experimentamos algunos de los pecados, porque no todos somos iguales, hay pecados en nuestra vida tan fuertes que nos fragmentaron el alma. Por eso hay mucha gente que hemos sentido ganas y deseos de morir, porque esa parte que se fragmentó de tu alma está allí, en ese lugar denominado Seol, denominado lugar de muerte, ¿verdad? Un lugar oscuro. Fíjate qué tremendo. Yo me acuerdo porque pues a mí no me da ningún problema el poderte compartir. Sinceramente, el que, por ejemplo, en el caso de la gente que nos involucramos en el ocultismo. Yo desde niña vi cosas que para mucha gente pues era aparentemente algo que no era algo como un juego, vamos. Sin embargo, no era nada de eso, no era ningún juego. Yo era muy pequeña, ¿verdad? Tenía 3 años y me acuerdo porque pues Dios ha traído a mi memoria y mi madre decía, es cierto lo que tú dices. Yo me acuerdo que en mi casa, con mi familia materna, eran muy dadas a la brujería, les gustaba leer las cartas y yo me acuerdo que había unas cartitas pequeñitas de juego para recortar, pero yo como me fijaba, fíjate nada más qué tremendo, yo me fijaba cuando era una niña, como mi familia, ¿verdad? Leía las cartas allá a la clientela, yo me andaba paseando como si nada. Y todo eso fueron transmisiones terribles espirituales para mi vida, ¿verdad? Todo eso, el ver cómo se hacían brujerías, cómo se hacían limpias, cómo se hacían entierros para amuletos, todo ese tipo de cosas yo las vi, aun y cuando en mi tierna edad también, a los 6 años aproximadamente, yo tuve el privilegio de conocer a Cristo y no precisamente porque mi familia me llevó a los pies de Cristo, no, fue Dios llevándome a través de unos vecinitos. Yo no tuve hermanos ni hermanas, fui hija única. Este es mi testimonio. Y yo te puedo decir que gracias a Dios que usó esa familia para un día invitarme a una iglesia cristiana y a partir de ahí mi corazón se cautivó, pero claro, hubo momentos en mi vida que yo me aparté siendo muy joven, me aparté del Señor y anduve en el mundo viviendo como me dio la gana y bueno, pues todo el estar lejos de Dios, todo tiene su factura. Entonces, fíjate cómo la cautividad de mi alma, los fragmentos de mi alma, quedaron algunas partes en el Seol, en la oscuridad. Hubo momentos en mi vida, ¿verdad?, que yo sentía ganas de morir. Y yo no sabía por qué, decía, ¿cómo? Si yo estoy clamando a un Dios que es vida y vida en abundancia, ¿cómo es posible que yo sienta en mi corazón esos deseos de morir? Los salmos que son proféticos, de verdad, son unas oraciones poderosas, para mí son unas profecías escritas por el rey David y por otros hombres de Dios, y hablan de zonas tenebrosas que son ni más ni menos que los cautiverios, como en el Salmo 74, versículo 20, que habla de mira al pacto porque los lugares tenebrosos de la tierra están llenos de habitaciones de violencia. Ahora vamos al Salmo 88:6, porque mucha gente no entiende los salmos, sin embargo, hablan de profecías muy, muy profundas, muy fuertes. En el Salmo 88:6 dice, me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos. Parte de nuestra alma que participó en este tipo de pecados y que no han tenido un arrepentimiento, parte de nuestra alma
puede estar con Cristo, pero otras partes todavía están en regiones de cautividad, de muerte, en la oscuridad, en lo profundo. Y dirás tú, bueno, qué tremendo es esto, ¿no? ¿Cómo podré yo salir? Mi corazón se fragmentó al momento de andar en este tipo de cosas. Te digo, cuando yo era una niña, no te terminé de comentar que a los 3 años aproximadamente, pues a mí me compraron esa barajita y yo ya le empezaba a hacer allí la lucha de querer darle lectura como iniciaban con la lectura a las cartas mi familia. Y todo eso son consagraciones que nosotros tenemos desde pequeños, no nada más al ocultismo, también a la idolatría. Hay muchas entregas al enemigo y eso fragmenta nuestra alma y nos lleva a zonas tenebrosas como las que acabamos de leer. Hay diferentes cautiverios, ¿verdad? Hay cautiverios psicológicos, el psique es el alma. ¿Y cómo opera el diablo? La persona está plena de sus facultades mentales, pero hay gente que aunque están bien de la cabeza, no hablan, no se mueven. O sea, esas personas están viviendo el síndrome del cautiverio. Hay tipos de cautiverio de los cuales me gustaría platicarle un poco, porque estos son clases muy extensas. Los tipos de cautiverios, o sea, presenta la tentación, esclaviza y lleva al cautiverio. Ese es el pecado, ¿verdad? O sea, primero somos tentados y luego pues ya vamos metiéndonos más y más a lo profundo, ¿verdad? Hasta esclavizarnos. Y luego la conclusión de llevarnos a una región de cautividad. Dios quiere que tengamos nosotros el control de nuestra mente para poder responderle con precisión al enemigo, tomar decisiones correctas y superar todas las pruebas de manera victoriosa y no vivir en el pasado. También esto es bien tremendo. Esto, bueno, nosotros debemos de ocuparnos en el presente, en las cosas del Señor. Dijimos que los pecados sexuales también nos fragmentan el alma. Hay que mencionar todos. La fornicación, la prostitución, el adulterio, el lesbianismo, el homosexualismo, la pornografía, el voyerismo, el bestialismo, todas esas cuestiones de pecado terribles fragmentan el alma y traen como consecuencia que la persona afectada sienta que está incompleta. Cuando usted se siente incompleta, que le falta algo, y esto hace imposible mantener una vida equilibrada. Tiene usted continuos conflictos, relaciones afectivas también insatisfechas porque nada le trae satisfacción, tiene problemas continuos de salud. Esto es un cautiverio espiritual, el que usted está viviendo. Y esto, por supuesto, nos aparta de Dios. El pecado sexual en todas sus categorías nos hace, permite que nuestra alma se fragmente. Y como le comenté, vamos a ser personas insatisfechas, incompletas, con conflictos, enfermas, etcétera, porque parte de nuestra alma todavía está cautiva. Dice usted, ¿cómo es posible si a lo mejor ya recibí yo liberación o ya me atendieron en mi iglesia, pero todavía hay cosas en mí que todavía no sé por qué, no soy plena, no me siento satisfecha, hay momentos en que todavía me siento vacía, me siento en la oscuridad, porque su alma se fragmentó al momento de estar usted en el pecado, ya sea lo que estamos hablando en cualquiera de los pecados sexuales. Acuérdese que en el pecado sexual uno se hace una sola carne con la persona con la cual tiene relaciones. Si la persona le gustan los animales, pues imagínese qué tipo de transmisiones satánicas no tendrá esa persona. La gente, que no estamos aquí hablando de nadie en especial, pero todo pecado sexual, lesbianismo, lo que es homosexualismo, todo eso, la palabra de Dios dice que pues es abominable ante los ojos de Dios. Yo no estoy
calificando a nada ni a nadie, que quede bien claro porque hoy se hieren susceptibilidades y no es el propósito de nosotros como ministros de la palabra de Dios ofender absolutamente a nadie porque somos seres humanos y todos necesitamos la salvación, las buenas nuevas de lo que Jesús nos habla en su palabra. Dice, yo vine a dar las buenas nuevas y a dar libertad a los cautivos. Y claro que el pecado nos deja en cautiverio, en zonas de cautiverio como las que estamos comentando. Dijimos que este tipo de situaciones, de pecados, de estos, todo esto que cometemos nosotros, es cautiverio espiritual y que nos va a apartar de Dios. Hay tipos de cautiverios. Vamos a ver, por ejemplo, las consecuencias de la fragmentación del alma. Yo le decía que el ocultismo, lo que es la nueva era, todas las religiones africanas, sociedades secretas, todo aquello que se levanta en contra de la palabra de Dios, todo aquello que son religiones nuevas, que no, de nuevas no tienen nada, sin embargo que son religiones que se han hecho alianzas unas con otras de diferentes países, etcétera. Todo eso nos viene a fragmentar el alma y nos encarcelan en esas prisiones de oscuridad, esas partes de nuestra alma. El Salmo 142, 7. Vamos a estar leyendo algunos salmos, porque mucha gente no entiende. Dice, saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos porque tú me serás propicio. Y muchas veces usted y yo ni siquiera hemos pisado una prisión físicamente o literalmente hablando, pero es una cárcel espiritual la que usted y yo muchas veces estamos experimentando, que nos impide alabar a Dios incluso cuando vamos a nuestras congregaciones. Por eso hay mucha gente con el corazón endurecido, tan apáticos, tan apáticas, que no pueden alabar a Dios simplemente porque es parte de su alma fragmentada, está en cárceles, está en regiones tenebrosas, en regiones de muerte, ¿verdad? En esas zonas de cautiverio, por ejemplo, nos lleva a tierras del olvido. Vamos a ver qué dice el Salmo 31, 12. Dice, he sido olvidado de su corazón como un muerto. He venido a ser como un vaso quebrado. Eso dice el Salmo 31. Si alguien tenía experiencia en sentir su alma fragmentada, sin duda era el rey David. ¿Por qué? Acuérdese lo que él vivió, ¿verdad? Él tuvo sus pecados, tuvo cosas que le fragmentaron el alma, aun y cuando Dios le perdonó, él alababa a Dios con todo su corazón, pero había partes de él que estaban fragmentadas y que estaban en cárceles. Literalmente hablando, no, pero espiritualmente sí, en esas zonas del olvido, cuando tú te sientes solo, abandonado, que dices, ya no puedo más, ¿por qué si estoy rodeado de gente no me siento bien? Experimentamos muchas, pero muchas insatisfacciones. Hay otras zonas de cautiverio también, que es la zona de destrucción, y lo dice el Salmo 88, 11. Dice el Salmo 88, 11, ¿será contada en el sepulcro tu misericordia o tu verdad en el Abadón? Abadón quiere decir destructor. Hay cautividades que nos meten también en esos lugares de destrucción. Por eso hay muchísima gente que de una o de otra manera se autodestruyen, ya sea por las adicciones, ya sea haciéndote cosas en el cuerpo, que quieres estarte haciendo un sinfín de cosas, estás en una zona de cautiverio espiritual, en esa zona de Abadón, el destructor, ¿verdad? Nosotros tenemos que entender que Dios nos ha venido a dar esa libertad con la cual tú y yo tenemos
híjole, tenemos que experimentar, ¿verdad? Esa, esa libertad que Cristo compró en la cruz, sintiéndonos plenos. Pero desgraciadamente esto no puede pasar. ¿Por qué? Porque hay partes de nosotros que todavía están en esos confinamientos, en esas zonas de cautividad. Y dices tú, ¿qué yo tengo que hacer para poder salir de estas zonas de cautividad? Bueno, yo siempre lo voy a decir, estarle pidiendo con todo tu corazón y con apoyo de tus líderes en tu iglesia, con apoyo de tus líderes en la iglesia para que tú puedas estar siendo libre, el estar hablando, estar expresando todo aquello que tú viviste. Y dice la palabra que todo pecado confesado será perdonado y decirle, Señor, perdóname. Mi alma se hizo pedazos al momento de yo estar ejerciendo estos pecados sexuales, estos pecados ocultos que nadie sabe más que tú y yo. Hoy, Señor, mediante este momento, esta ministración, yo quiero ser libre, yo quiero experimentar toda esa libertad, quiero que mi ser todo sea restaurado. Dice en Isaías 7, versículo 6, hay una parte que me gusta mucho, dice, vamos contra Judá y aterroricémosla y repartámosla entre nosotros y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabel. Y dirás tú, ¿qué significa esto? Bueno, aquí está el enemigo, está urdiendo, está planeando ir contra Judá. Judá representamos la iglesia, que somos el cuerpo de Cristo, somos el Israel espiritual. Acuérdese que de la tribu de Judá viene la genealogía de nuestro amado Señor Jesucristo. El enemigo siempre está planeando destruirnos y como dice aquí, ¿verdad? Y repartámosla entre nosotros. O sea, esos son los pedazos del alma que usted y yo, híjole, tenemos en nuestra, aquí adentro, esos pedazos, esos fragmentos, producto del involucrarnos en pecados tremendos, en pecados o traumas, como ya lo mencioné, o situaciones que no quieres recordar, pero que te hicieron muchísimo daño, todo eso fragmentó tu alma. Con un pedazo del alma nada más, el diablo no necesita tener toda tu alma. Con un solo pedazo de tu alma, el diablo inutiliza el diseño de Dios. Puedes estar seguro. Fíjate, aquí dice lo que estamos leyendo. Dice, y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabel. Tabel era un rey que su nombre quiere decir bueno para nada. Fíjate, cómo el enemigo quiere inutilizar lo que Dios hizo para ti, para mí. Dios tiene grandes planes y cómo nosotros cuando estamos viviendo una situación de cautiverio espiritual, porque nuestra alma está fragmentada, cómo el enemigo te lleva a esa región de cautividad donde tú te sientes que no sirves para nada, que eres simplemente un ser que existe aquí nomás por existir. Así con eso el enemigo te está robando ese diseño con el que Dios te hizo, porque Dios tuvo un propósito muy especial cuando te creó a ti y me creó a mí. Por eso hay mucha gente por el mundo diciendo yo no sirvo para nada, porque esa parte de tu corazón el enemigo la tomó, la llevó a una zona de cautividad donde te dice tú no sirves para nada. Fíjate qué tremenda profecía. Pondré en medio de ella, ya cuando estamos deshechos, ya cuando el enemigo repartió nuestros pedazos del corazón, dice, pondré como de ella por rey al hijo de Tabel. Tabel, al hijo de Tabel, que es el hijo
del nombre Tabel significa bueno para nada. Bueno para nada. Eso es lo que el enemigo quiere que tú y yo nos sintamos, ¿verdad? Claro que hay niveles de cautividad, la blasfemia, por ejemplo, al Espíritu Santo. Hay etapas, la primera etapa, como empieza el enfriamiento del amor. La segunda etapa, el endurecimiento del corazón. Y la tercera etapa, el entenebrecimiento del entendimiento. O sea, en pocas palabras, cuando tú y yo estamos en estos niveles de cautividad, definitivamente ni siquiera nos va a entrar nada de lo que es la palabra de Dios. Vamos a leer el libro de Job porque también es otro libro. Hemos visto a Job nada más como el hombre sufriente, pero es un libro profético que también tiene muchísima gran enseñanza. En el capítulo 38 de Job, en los versículos 16 y 17, 18 hasta el 20. Vamos a leer. Dice la palabra de Dios en Job 38, 16. ¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo? ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte y has visto las puertas de la sombra de muerte? Son puras preguntas que Dios le hace a Job. ¿Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra? Declara si sabes todo esto. ¿Por dónde va el camino a la habitación de la luz? ¿Y dónde está el lugar de las tinieblas para que las lleves a sus límites y entiendas las sendas de su casa? Aquí Dios le está diciendo, ¿sabes tú? ¿Sabes tú todo esto? O sea, Dios estaba cuestionando fuertemente a Job, pero es nada más y nada menos que una profecía, ¿verdad? Hay caminos de luz, hay caminos también de tinieblas. Cuando nosotros venimos a Jesús, dice la palabra que Él nos lleva a su luz admirable, que nos saca de la condición de oscuridad en la que tú y yo estamos. Pero claro que es un proceso, porque acuérdate que en nuestro diario vivir, en nuestra vida, incluso desde niños, hemos sido lastimados, hemos sido heridos y nos hemos involucrado en situaciones que han fragmentado nuestra alma. El Señor ha venido a dar libertad a los cautivos. Por ejemplo, en la primera etapa, el enfriamiento del amor. ¿Qué dice en Mateo 24:12? Yo quiero que anotes todas estas referencias bíblicas. Mateo 24:12 dice de la siguiente manera: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. O sea, sí hay enfriamiento en el amor. Colosenses 3:17, también hablando de lo mismo. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios por medio de Él. Es Colosenses 3:17, es correcto. Que todo lo que hagamos, lo hagamos para Cristo, ¿verdad? De hecho y de palabra, y dándole gracias siempre a Dios. En Jeremías 48:10 dice de la siguiente manera, vamos a leer Jeremías. Vamos a leer la palabra de Dios en Jeremías 3. Aquí tenemos a Jeremías, déjame ver porque... Anótelo, por favor, aquí está. En Jeremías 48:10 dice la palabra del Señor: maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová, y maldito el que detuviere de la sangre su espada. Indolentemente, o sea, que no te duele. Dios maldice, ¿verdad? Cuando tenemos el amor frío, enfriado para los demás. Qué tremendo. Y desgraciadamente este es el primer nivel, la primera etapa, ¿verdad? De la cautividad, de los niveles de cautividad. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? Porque la mayoría de las veces
Somos indolentes, nos preocupamos nada más por lo de nosotros, pero nunca pensamos en los demás, la verdad. Es raro que lo hagamos. Bendecid, dice Romanos 12 del 14 al 18. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes, no seas sabios en vuestra propia opinión. No pagues a nadie mal por mal, procura lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Así lo dice la palabra de Dios en cuanto al enfriamiento del amor. Ahora, la segunda etapa es el endurecimiento del corazón. Qué tremendo cuando el corazón está endurecido. Vamos a leer la palabra de Dios en Lamentaciones 3. Lamentaciones 3. Vamos a ver, a lo mejor, a veces no le entiendo ni a mi propia letra, me lo van a creer, pero bueno, aquí estamos. Vamos a darle lectura a este libro, aquí está. Lamentaciones 3. Bien, vamos a darle lectura y dice, Lamentaciones, se me hace que no es, déjeme ver, no, vamos a darle lectura a Proverbios 4:23, vamos a darle lectura, anótelo por favor, le voy a dar las referencias bíblicas. Proverbios 4:23, el endurecimiento del corazón, Éxodo 7:13, Juan 12:20 y Hebreos 10:29. Vamos a buscar Proverbios 4:23. Dice de la siguiente manera, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Éxodo 7:13. Vamos a leer. Éxodo 7:13. Dice de la siguiente manera, dice, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. El corazón definitivamente sí se endurece. Mucha gente tenemos y hemos oído que tiene ese o aquella, tiene el corazón de piedra, y es verdad. No somos nada empáticos, somos gente endurecida de corazón, ofendemos con una ligereza a las demás personas, no nos gusta pedir perdón y eso pues delante de Dios no está correcto. Espero que anote por favor Juan 12:20 y Hebreos 10:29, hablando de la dureza del corazón. Y la tercera etapa de los niveles de cautividad también es el entenebrecimiento del entendimiento. Y fíjese cómo Romanos 1, sin duda uno de los capítulos muy bonitos, muy fuertes por cierto, pero muy claros, en relación a lo del pecado delante de un Dios que es santo y es perfecto. En Romanos 1, versículo 21, dice de la siguiente manera, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Esto lo dice, ¿verdad? Se entenebrece el entendimiento. Así que cuidado, ¿verdad? Cuando estamos nosotros, pues diciendo, pues yo así soy, mi pecado, pues ¿cuál pecado? Si yo no mato, yo no robo, pero estás haciendo cosas que no honran para nada a Dios y que te están perjudicando a ti, ¿verdad? Como yo te comentaba, yo he tenido que ser muy procesada por de parte de Dios, precisamente por todo esto de mi corazón, de mi alma fragmentada. Dice la palabra de Dios en Ezequiel 11:19, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Y créelo que Dios va a hacerlo, porque Dios tiene su especialidad. Dice una de las porciones que la palabra de Dios es mazo, como un martillo, que va a romper el corazón de piedra hasta convertirlo en un corazón de carne. Así lo dice Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a Dios no le servimos endurecidos. No importa que tú y yo hayamos vivido
Situaciones fuertes, situaciones difíciles, pero mayor es el que está con nosotros. Y si queremos ser libres y tomar esa libertad que Cristo compró en la cruz del Calvario, nosotros únicamente tenemos que estar en una continua comunión con el Señor, clamando a su misericordia y diciéndole: Señor, límpiame cada vez más y más de toda mi maldad. Dice Isaías 42, versículos 6 y 7, y yo, Jehová, te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Esta es una promesa sin duda maravillosa de parte de Dios. Él da apertura de la cárcel a nuestras vidas, a nuestra alma. Él nos saca de la cautividad, de las prisiones, de la sombra de muerte, como vimos diferentes tipos de cautividad. El Señor puede darnos esa libertad porque Cristo ya llevó cautiva, dice la palabra, ya llevó cautiva la cautividad, ¿verdad? Dice la palabra del Señor en Hebreos 2:15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Mucha gente hoy en día le tiene no miedo, terror a la muerte, pero es porque es necesario que su alma esté en una alineación con Dios. Porque dice el apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. De veras, tantas cosas que podemos hablar en cuanto a la cautividad. Lo único que te puedo decir es que Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia, y a darnos esa libertad y esos corazones hechos pedazos por tantas situaciones que tú y yo vivimos en nuestra tierna infancia, en nuestra juventud. Fuimos lastimados, fuimos heridos, nosotros nos involucramos en prácticas que nos dejaron fragmentada el alma. Es tiempo de que tu alma hoy sea toda regenerada, que se junte toda, que esos pedazos que están en un lado y en otro, en regiones del olvido, en regiones de muerte, en regiones de destrucción, hoy sean recuperadas por el amor y el poder de Jesús al morir en esa cruz. Solo es cuestión de que le pidas al Espíritu Santo: Señor, tráeme a memoria todos esos eventos que hicieron que mi vida quedara, que mi alma quedara hecha pedazos, Señor. Cada pedazo recógelo, Padre, de esos lugares tenebrosos, de esos lugares de destrucción, de esos lugares de olvido, del mismo Seol que es la muerte. Por eso cuánta gente, Señor, anhela morir, porque parte de su alma está en esa región de cautividad. Señor, te damos gracias por esta enseñanza, que hay mucho todavía más que comentar. Sin embargo, esto te plació a ti mostrarnos en esta ocasión. Que Dios te bendiga grandemente y sigue buscando con toda tu alma, con todo tu corazón a Jesús. El Espíritu Santo es tu ayudador, tu consolador, y Él traerá a memoria todos esos eventos que tú viviste, que yo viví, como lo que te comenté, ¿verdad? Parte de mi testimonio, cómo desde niña fui involucrada en el ocultismo y cómo Dios me sacó de eso, me sacó de tantas cosas y lo sigue haciendo cada vez más y más. Así que si lo puede hacer conmigo, lo hizo conmigo, también contigo. El Señor bendiga tu vida.